Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta charla de apreciación del programa número 7 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Es para mí un honor poder compartir con ustedes un poco de lo que van a estar escuchando esta noche. Primero, quiero comentarles algo que lo hice en mi charla anterior y creo que es importante como estarlo mencionando. Creo que estamos en el mejor tiempo para apreciar el arte, debido a la tecnología que tenemos acceso a todo, es básicamente bastante económico, todo nos resulta más cercano, pero estamos viviendo también la época en la que estamos sobreestimulados, en la que la distracción es algo persistente en nuestra rutina, en nuestro día a día. Entonces, qué importante poder acallar desde nuestro celular hasta pensamientos que están ajenos a poder disfrutar del acto del que vamos a presenciar esta noche. Creo fervientemente en que el hecho de permanecernos en silencio apreciando algo es parte revolucionario del arte, entonces los invito a que esta noche puedan apreciar y se puedan reflexionar en la semana sobre cuántos momentos al día podemos silenciar de verdad todo y tener una atención plena, porque parece que tenemos que revisar el celular a cada 2 minutos, entonces qué valioso podernos dar esta oportunidad. Sean todos bienvenidos, es un gusto poder tenerlos aquí. El programa que me tocó compartirles me parece muy interesante por lo variado que es. Vamos a arrancar con nuestra primera obra, que es Ritual, de la maestra Mariana Villanueva. La maestra Mariana Villanueva es una compositora viva mexicana, entonces qué importante poderle darle voz a las compositoras. Y qué maravilloso que yo a una llamada de distancia pude comunicarme con ella hace unas semanas y charlar un poco de qué trataba la obra, y me pareció muy interesante toda su visión. Les voy a platicar un poquito cómo es que emerge esta obra Ritual. Ella leyó unos libros, el autor es Carlos Castaneda porque es peruano pero se fue a Estados Unidos, y para no darles el trabajo de pronunciar la ñ, pues se puso Castaneda. Él tiene unos libros en los cuales su tesis de antropología era estudiar plantas medicinales, pero encontró a un chamán yaqui, el cual le instruyó en cómo era el uso del peyote. Entonces esta obra va de este ritual. La maestra me contó mucho sobre su obsesión por la muerte como elemento de inspiración, la muerte como un homenaje, la muerte como aprendizaje, como en nuestro destino, nuestra pauta segura. Entonces me impresionó mucho. Les voy a leer un poco de lo que viene en la partitura, que pues esto tienen acceso los músicos y me pareció muy interesante compartírselos. Denme un momento. Listo, perdón. Es un fragmento también del libro, que el libro es llamado El viaje a Ixtlán. Una danza solitaria y sagrada que los chamanes realizan cuando perciben que su tiempo en este mundo ha terminado. Aquel donde el chamán sabe que le pertenece y a su vez pertenece este espacio particular a este cachito de universo. Ahí, él y la madre tierra son uno y lo mismo. En el punto del mundo hay un solo espectador, su propia muerte, la que al final de la danza señala hacia la eternidad. Entonces esta obra nos va a marcar de una manera percutiva, vamos a estar escuchando mucha interacción de percusiones, tiene un carácter en el que siempre va pues increciendo. Entonces es todo el ritual, empieza con un tambor y el ritmo pues marcado desde el principio del corazón, que es nuestro primer motor, y cómo va extasiándose y al fin terminando. Me parece como muy interesante cómo narra a la muerte como único espectador, se me hizo como muy valioso, muy atractivo. La maestra también me platicó cómo tiene fascinación por integrar la música a las artes escénicas. Desde niña ella convivió mucho con el teatro debido a que ambos de sus padres, su padre era el director de la Casa del Lago, donde ella de niña se instruyó desde música, teatro en Ciudad de México. Entonces el teatro siempre ha sido como una parte vital de su carrera y de su trascendencia, y lo lleva muy a cabo en sus composiciones. Me pareció muy interesante como compartir este fragmento del libro. También me dijo que su inspiración constante fue Ravel con el bolero, para los que pudieron venir la semana pasada, que con los 150 años de Ravel se tocó el bolero.
El bolero también tiene una célula en la cual se está repitiendo y repitiendo, y hoy tuve el honor de hablar con el maestro Scott Yu, que es un director de orquesta muy importante, y me platicó esta maravilla de cómo es que una pieza puede tener tanta repetición todo el tiempo y no cansarnos, y al contrario, ¿no? Como enamorarnos y engancharnos. Eso es lo que ha hecho como el fenómeno del bolero de Ravel. Y pues la maestra tomó esto como atractivo, como una célula constante. Entonces, esta pieza es sumamente energética, cargada de elementos percutivos. Hay que prestar mucha atención a qué están haciendo las percusiones en esta obra. Y me gustó mucho poder conversar con la maestra, porque no quise perder la oportunidad de preguntarle que qué deseaba desearle a las mujeres que pudieran escuchar esta charla, o que si quería comunicar algún mensaje. Y se me hizo muy esperanzador escuchar que dijo: este es nuestro momento. Nunca habíamos tenido tantas oportunidades, tanta representación. Por ejemplo, está la maestra Gabriela Ortiz, que acaba de ganar un Grammy, que nos orgullece a todos los mexicanos. Entonces me pareció un mensaje pues bastante alentador. Todavía podemos abrir muchas puertas, pero este es nuestro mejor momento. Vamos a seguir con nuestra segunda obra de la noche, que son las escenas de Romeo y Julieta de Héctor Berlioz. Esta obra me emociona mucho. En realidad es una sinfonía coral. Es una obra bastante extensa, pero nosotros solo vamos a escuchar 3 movimientos, las 3 escenas orquestales. La vida de Berlioz me parece sumamente interesante. Él es uno de los compositores que más me divierte escuchar, como sus anécdotas, y todo el chisme de su vida me encanta. Él es hijo de un doctor, de un aristócrata francés, y siempre lo dota desde niño de las mejores herramientas. Lo pone a leer muchísimo, lo pone también pues en el arte de la guitarra, lo instruye en el arte de la guitarra. Él canta desde niño, hace sus primeros pininos en composición a muy temprana edad, y también pues lo instruye en la ciencia, pero el niño como que no le encanta la ciencia, lo demuestra desde muy temprana edad. Lo que sí sucede es que cuando cumple ya los 17 años, su padre lo manda a estudiar a París, y pues en París él ve todo el arte en su máximo esplendor y dice: no, sácate, yo no voy a estudiar medicina, aunque ya estaba matriculado y todo. Él ahí se sostiene. Recuerdan que les dije que le encantaba leer, consumía muchos libros, y él se sostiene siendo periodista. Hace muchos escritos, críticas sobre arte, críticas sobre teatro, sobre todo consume mucho teatro, esto es muy importante recordarlo. Y él trabaja dando clases también de guitarra y cantando en un coro. Esto es muy interesante porque él comprende muy bien a la orquesta. Yo creo que es uno de los mejores orquestadores porque sabe bien cómo funciona. Berlioz no tiene música para piano, no tiene composiciones para música de cámara, no, él sabe que es un orquestador y que es un gran orquestador, y él no quiere parecerse a nadie, y yo creo que eso es parte esencial de su éxito, que radicó en su esencia, que él sabía cómo funcionaba la orquesta. Cuando hace la Sinfonía Fantástica, que también la tocaron el año pasado aquí en la Filarmónica de Jalisco, pues él tiene su gran éxito, ¿no? Creando pues también este concepto de música programática, que es escribir lo que vamos a escuchar en la obra. Y bueno, eso tiene una gran historia también muy interesante, ya la platicaremos en otra ocasión, pero con la Sinfonía Fantástica logra pues mucho de su éxito. Y esta obra tiene una historia también muy interesante, porque pues él ya había ganado el Gran Premio de Roma, que es una beca fabulosa que otorga el gobierno de Francia, y él aplicó 5 veces, y a la quinta, para que si los que aplican muchas becas no se desesperen por tantos intentos. Y la gana. Entonces pues también se instruye también en el arte en Italia, agarra todo este concepto de la composición, del estilo, y él vuelve a Francia. Cuando vuelve a Francia pues también se mantiene escribiendo mucho, pero él sabe que pues su gran pasión es la composición. Algo muy interesante sucede con Paganini, el gran violinista. Eran grandes colegas y él ya tenía pues su fama, su dinero, él era un fluyente violinista, consolidadísimo y con toda la solvencia económica, y visitaba bastante a Berlioz y le encarga una obra sinfónica. A Paganini también le gustaba mucho leer y quiere que le orqueste una obra llamada Harold en Italia. Entonces pues le dice que le da libertad creativa absoluta y que componga Harold en Italia. ¿Qué sucede cuando le muestra la obra? Pues resulta que tiene puros solos de viola.
y para él pues fue como decepcionante porque él es el gran virtuoso del violín, entonces ¿cómo le pusiste todos los solos de viola? Llega a molestarse, muchos que dicen que incluso como que mucha decepción, pero se da cuenta que es una gran obra sinfónica. Entonces dice, pues ni modo, me tocó pagar esto y ni modo, no lo voy a tocar, pero es una gran obra. Pero pues sigue reconociendo el gran compositor que es Berlioz. Y en 2 años siguientes, después de este suceso de Harold en Italia, decide darle 20.000 francos para que no haga otra cosa más que componer. Entonces, no sé cuánto equivaldría eso a dinero de hoy, pero pues me significa que es bastante porque en esos 5 años se sostuvo solamente componiendo y nos da esta gran obra, esta sinfonía coral que es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta pues tiene una gran orquesta, tiene coro, no vamos a escuchar el coro esta noche, por lo mismo que les comento que son solo las secciones orquestales, es correcta. Entonces, pues es una obra magnífica. Los 3 movimientos que vamos a escuchar es la escena de amor, Romeo solo y el gran baile. A mí me encanta hacer como hincapié también en pues el arte que es Romeo y Julieta, aunque no lo hayamos leído, presentes no lo habrán leído, todos sabemos de qué va, todos sabemos que es la gran historia de amor, cómo refleja esto el amor cortés, la insatisfacción, pues yo creo que todos veían así como la gran manifestación de amor. Dice incluso un autor que es especialista en Shakespeare, que Shakespeare inventa el amor adolescente. Esto me parece muy interesante, cómo es que le da sentido a todo lo que conocemos hoy como esta frustración, y me parece maravilloso. Cuando Shakespeare vivía, tanto papeles masculinos como Romeo y Julieta, todos eran interpretados por hombres, absolutamente todos los papeles. Y también esto es como muy interesante saber, porque hace poco lo comentaba así con un amigo, cómo nos parece hoy hasta incongruente cómo es que en aquel entonces, en, no sé, épocas barrocas en Europa, cómo consideraban incluso más racional castrar a niños que dejar a mujeres cantar. O cómo ahora, por ejemplo, con Shakespeare no podían ver a una mujer actuando, pero para las primeras décadas de 1800, que ya el tiempo de Berlioz, ya actuaban las mujeres. Esto es muy interesante porque aquí es cuando viene Harriet Smithson, que es pues la gran admiración y la gran musa y todo el amor consolidado para Berlioz. Berlioz es lo que podríamos decir ahorita, los chavos le llamarían como bastante intensito. Era como alguien que, por ejemplo, esta chica, vamos a hablar ahorita de Harriet Smithson, que es el gran amor de Berlioz. Es una chica inglesa que llega con una compañía de teatro a París a interpretar pues sus obras de teatro, y ella interpreta bastante Shakespeare. Pues recordemos que Berlioz también, con toda su fijación de lector y todo esto le atrapa inmediatamente. Entonces, pues él, encantado como ver estas grandes representaciones de Ofelia, de Julieta, pues se enamora así perdidamente de ella. Ella ni siquiera hablaba francés y Berlioz ni siquiera hablaba inglés. Y pues ahí termina con un romance muy peculiar. También lo de la Sinfonía Fantástica se lo termina también dedicando bastantes movimientos. Hay una gran manifestación de amor y no sabemos cómo, pero sí se casan. Y esos alemanes se divorcian. De hecho, esta obra es ya cuando están divorciados, pero él tiene escrito también en sus memorias. Eso es lo que yo encuentro muy valioso también de Berlioz, que dejó muchas memorias y que podemos encontrarlas si nos ponemos a buscar en internet, podemos leer de puño y letra su sentir. Y él expresa que este primer movimiento que vamos a escuchar, la escena de amor, es su gran parte, su parte favorita, y que la redime completamente hacia su musa Harriet Smithson, y cómo está reflejado en... A mí me encanta escuchar lo que hacen los chelos en este movimiento. Creo que es un diálogo precioso, porque claro que le puso diálogo con las voces, con el coro, pero lo que hacen las cuerdas ahí es un diálogo tal cual de pareja precioso. Y como este ímpetu juvenil, esto me fascina porque no sabemos a ciencia cierta, no sabemos cuál era la edad de Romeo, nunca se explica, pero Julieta sí sabemos al inicio de los primeros actos, dicen que estaba a 2 semanas de cumplir 14 años. Ahorita nos puede parecer bastante choqueante, pero pues era parte también de la sociedad de aquel entonces, el amor cortés.
cómo las parejas tenían, pues por la Europa feudal, tenían que casarse obviamente. Para quienes eran los que se casaban, pues era una institución política para cuidar sus patrimonios, no se casaban meramente por amor. Entonces era para que los ricos se casaran con los ricos y mantuvieran sus bienes. Entonces, pues esto vino a revolucionar todo, vino a darse cuenta como de que sí se podía, cómo involucra también el clero en la obra, que interviene bastante el fraile que los casa, toda esta cuestión bastante también pues ferviente, amorosa, pasional, que vamos a ver reflejada. Esos van a ser los 3 movimientos que vamos a escuchar. Y quiero leerles un poco de las escenas de las memorias de Héctor Berlioz, que anoté un poquito aquí para compartírselos. Denme un momento. 15 años después, Berlioz describió el periodo febril durante el cual compuso Romeo y Julieta. Oh, la ardiente existencia que viví durante ese tiempo. Atravesé audazmente ese gran océano de poesía, acariciado por la salvaje y dulce brisa de la fantasía, bajo ese ardiente amor que Shakespeare encendió. Sentí dentro de mí la fuerza para alcanzar la isla encantada donde el templo del arte puro se encuentra bajo un cielo claro. No me corresponde a mí determinar si lo logré. A mí me parece maravilloso que el tiempo nos da la razón y que absolutamente lo logra. Muy bien, entonces van a ser esos 3 movimientos y ahora viene nuestro plato fuerte. La Sinfonía número 1 de Dmitri Shostakovich, ¿es correcto? Una obra de 1925, nuestra obra más contemporánea. Entonces, Shostakovich muestra grandes habilidades para la música desde los 9 años, que empieza a tocar el piano con su madre. Y para los 13 lo matriculan en el Conservatorio de Petrogrado, hoy San Petersburgo, y causa gran sensación, sobre todo con el compositor Glazunov, que es el director de la escuela. Todos están impresionados con él y se dan cuenta de que no solo es un gran pianista, sino compone. Todos esperaban que de hecho fuera el gran pianista de Rusia, pero pues su camino también marca más hacia la composición que hacia la interpretación. Lo que vamos a escuchar hoy es su concierto de graduación del conservatorio a sus 19 años. A mí me vuela la cabeza escuchar esto, porque esta obra es tan enérgica, tan llena de colores. También sabe perfectamente cómo funciona la orquesta a sus 19 años. Para mí es una locura. Hay que considerar bastante cómo pues, Shostakovich nació en una época crucial para la historia rusa, porque su carrera se elevaba al mismo tiempo que empezaba pues, todo el movimiento de stalinista. Por ejemplo, la revolución estalló cuando él tenía 11 años, que los soviéticos se cansan de los zares y empieza la revolución súper sanguinaria, y cómo el Estado quiere también tener control absoluto del arte, y esto pues llega a castrar completamente a Shostakovich. Entonces esto es dolorosísimo, porque tiene mucha obra que tristemente tuvo que ser como acallada, o él oscilaba mucho entre mantenerse pues, ¿cómo le puedo decir? Como al margen, pero también querer compartir pues todo lo que tiene sinfonías que son desgarradorcísimas. Por ejemplo, Babi Yar, que la dedica para las víctimas del Holocausto, y que son obras que se estrenaron y fueron súper polémicas, y yo no sé cómo no le quitaron la vida al pobre hombre, o que él tuvo como que también tener muchísimo control, o que fueron solo publicadas después de póstumas a Stalin. O incluso hay unas obras que fueron póstumas a él, que tuvieron que ser interpretadas solo después. Entonces a mí me parece como muy doloroso escucharlo, pero esta primera sinfonía me mueve mucho como la esperanza de un joven que quiere también sobresalir y que quiere brindar a su país lo mejor. Algo que me parece también muy importante compartir es que el estilo en el que oscila esta sinfonía, esta primera sinfonía, por la manera en la que fluye, porque se maneja también como entre el ámbito tradicional, porque pues Glazunov, su director, toda la escuela que venía cargando, toda la tradición rusa, también toda la tradición judía, que a pesar de que Shostakovich no es judío, pero sí tiene mucho honor y mucho
querer compartir también como el arte y toda la fuerza que tiene el pueblo judío. Lo hace con mucho, por ejemplo, lo que les dije de Babi Yar, de la obra en la que está dedicada al exterminio judío. Él tiene como mucho fervor también para hacer cuentos rusos, cuentos judíos, y también mantenerse en el modernismo, porque, por ejemplo, ya él desde la adolescencia, él era fan del compositor Stravinsky. Cuando él escucha Petrushka, para él es una revolución, y también pues quiere ser parte de este nuevo mundo. Entonces, esta obra oscila en eso, entre, claro, yo quiero rendir honor a mi pueblo, pero también me interesa esto que está creciendo por aquí, que es muy interesante y que yo quiero formar parte. Entonces es como una versión como muy bellísima, cómo oscila entre este carácter. Algo que también creo que es muy importante mencionarles es cómo Shostakovich, cuando era jovencito, él ya improvisaba el piano con películas. Eso era parte de su trabajo y con lo que se ganaba la vida, y es súper fundamental porque después se vuelve un gran compositor de filmes. Entonces él sabía muy bien cómo orquestar lo que veía, e incluso pues filmes muy crudos. Hay películas que compone y que la orquesta también dice, no, me niego a tocar esto, es muy complejo y no. O retíralo, o modifícalo, o redúcelo, pero no podemos tocar esto. Entonces él tiene también este gran ojo de componer para lo que ve. Es también, si después se pueden dar una oportunidad también de escuchar música para cine de Shostakovich, es súper interesante. Esta sinfonía que vamos a escuchar, también como cartas, porque también yo soy muy chismosa y me gusta mucho leer las cartas que tienen los compositores con su familia, y algo que me maravilla es escuchar, por ejemplo, cómo es que se habla con sus tías, o toda esta relación familiar, cómo funciona. Y su tía, cuando escucha la inauguración de la primera vez que se interpreta esta sinfonía con la orquesta de Leningrado, le indica como de, yo escucho piezas que te escuchaba desde niño, patrones musicales que siempre han estado ahí, y eso me parece bellísimo, como un compositor pues siempre acude a esas características que siempre tiene. Hay fragmentos que están como muy claros, que pertenecían a otras obras que ya compone él siendo un jovencito, muchas inspiradas también en textos nórdicos o en otras obras literarias, y eso me parece bellísimo, como hay ciertos pasajes muy identificables de un joven que ahí estaba presente su música. Es muy, muy interesante escucharlo esto. Es que me estuve nutriendo mucho también de las cartas, y volviendo a todo esto de cómo le tocó resistir a este compositor, me parece durísimo. Y me parece bastante loable que podamos hoy, al momento de escucharlo, reconocerlo. Bueno, hoy vamos a escuchar a un joven de 19 años, entonces qué precioso como poder verlo de esta manera. Pero él, siendo hombre, tuvo que pasar mucha humillación, tuvo que pasar mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre. Nunca sabía qué le iba a pasar a su familia por algo que él escribiera. Muchas veces tuvo que él ser parte del propio, creo que déjenlo busco aquí porque lo tenía. Sí, pues serse un vehículo a beneficio del Estado, porque lo usaban obviamente para las campañas políticas, entonces pues era estar completamente reprimido. Y estuve encontrando también que pues Stravinsky, al compositor Stravinsky, al que él admiraba de chico, también esto a él no le parecía tan, porque él se exilió, porque él se fue, cuando empezó la guerra se fue a Estados Unidos, y él sí decía como de, ay, me parece bastante mal que se doblega ante el gobierno, pero no le quedaba de otra. Ahorita reconociéndolo es como, no tenía otra opción, y sí me parece como doloroso que cada quien desde pues su zona segura puede pues hacer una crítica hacia el otro. Entonces bastante dolor se puede encontrar en su música, bastante fuerza también. Y pues nada, quiero como hacerles este énfasis en que hoy vamos a escuchar a un jovencito de 19 años. Voy a dejarles también para terminar, bueno, me faltó decir que la obra está constituida por 4 movimientos, pero hay un ataca en el tercero. El ataca, para los que no estén familiarizados con este término, es cuando se reproduce una obra sin pausa entre otra. Entonces es como si escucháramos que fueran 3 movimientos, solo para si quieren estar enterados en qué momento se debe de aplaudir. Pero yo soy partidaria de que
Está bien si aplauden entre movimientos, no pasa nada, no nos pasa nada. Pero ya saben, es muy protocolo de músico saber esto. Entonces, es la primera de sus 15 sinfonías. Entonces, espero que hoy disfruten a este jovencito de 19 años. Les voy a dejar una cita para terminar esta charla, también de Shostakovich, que me pareció bellísimo, está en sus cartas. Al estudiar mi música, podrán descubrir mi verdad plena como hombre y como artista. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, antes de que pasemos a escuchar el concierto, yo estaré encantada de resolverla. Adelante. Muchas gracias, al contrario, gracias por estar aquí. Creo que nuestra atención y nuestro tiempo son cosas valiosísimas, entonces gracias por venir aquí, por escucharme, y les reitero, escuchar a la orquesta con todo nuestro silencio y con todo nuestro respeto es el mayor acto de amor que podemos representar para el artista y para la obra que vamos a escuchar. Muchas gracias por compartir. Si alguien tiene también una duda, yo encantada de responderla. Adelante, adelante. Ataca. Un ataca es una instrucción que está al final de un movimiento que indica que no tiene que haber pausa, va automáticamente. Ajá, sí. Bueno, siendo así, los invito a que disfruten mucho este concierto y que sea una experiencia muy grata para todos. Gracias.